El regreso del Baester y la anunciada derogación de la reforma educativa. El nuevo aeropuerto vuela hacia la consulta popular. Ruido y mucho amor. Una ley antirruido y además una reforma al reglamento de policía y buen gobierno en Guadalajara. Y también las víctimas de la violencia en Jalisco. Acompáñenos en Controversia. El Baester Gordillo cumplió y reapareció el 20 de agosto, justo al regreso a clases, reiterando: soy inocente. Recuperé la libertad y la reforma se ha derrumbado. Sentenció la maestra que parece haber dejado atrás las enfermedades que le valieron permanecer en hospitales buena parte de su tiempo de prisión. Asegura que está del lado de sus maestros, que sufrieron al lado de ella su detención, y amenaza con volver pronto al sindicato. También habló de las amenazas al interior de su sindicato. Lamentó que quienes deberían defenderlos no lo hicieron, nos traicionaron. Esto en franca alusión al actual líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre. Coincidencia o no, pero Andrés Manuel López Obrador reiteró la cancelación de la reforma educativa. Habrá otra, dijo, pero con la opinión de maestros y padres de familia. Recuerde que usted puede participar en este espacio con sus opiniones a través de la cuenta de Twitter de Canal 44, @Canal44TV. Participe con nosotros. Y la pregunta que de hecho se le plantea a propósito de este tema es: ¿qué significado tiene el regreso de el Baester Gordillo a la vida política de México? Un poquito más adelante, sus opiniones. Y por lo pronto, yo agradezco y saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Y Jaime Barrera, muy buenas noches. José Ángel, buenas noches a todos. Pues regresa el Baester. Pues sí, fue la nota que sacudió otra vez al país y regresa después de un buen tiempo en prisión. Primero prisión. ¿Verdad? Pues la primera parte sí, la segunda ya no tanto. Y regresa con unos brillos y con una enjundia que no se le había visto en mucho tiempo. Y anuncia su regreso a la política sindical. Hace coincidir artificialmente el anuncio de López Obrador de la marcha atrás a la reforma educativa con su regreso, lo cual creo que son eventos independientes, aunque claro que hay algo de relación, pero no en estricto sentido, porque López Obrador ya había anunciado que iría tras la derogación de la reforma constitucional de la educación, y es un tema que se ha estado discutiendo desde hace buen tiempo. Y ella simplemente se suma muy abierta y explícitamente a esa posición, dado que ella se siente pues traicionada por el grupo político, por el partido político que en su momento la hizo secretaria general. Pero hay que recordar quién es el Baester Gordillo, porque el público la tiene, digamos, ubicada como una de las personajes más malvados, más malévolos de la vida nacional, que creo que lo es. Pero hay que recordar que ella llega al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a partir de una suerte de golpe de Estado del magisterio, quitando a Jongitud Barrios, que fue junto con La Quina, el líder del sindicato petrolero, las dos deposiciones que hizo el presidente Salinas en su momento, en el 90, y ella llega con el oficialismo priista a hacerse cargo del magisterio y del sindicato más grande de maestros de América Latina. A partir de ahí se consolida con un gran poder durante el salinismo y el cedillismo, y después un poco se acerca al foxismo a través de gente como Jorge Castañeda, juega con el régimen, se aleja del priismo con el nuevo régimen. Después su participación política es fundamental en el triunfo de Calderón en 2006 en contra de López Obrador. En el 2012 también vuelve a jugar lejana al PRI, y eso es lo que le cuesta que la encarcelen por parte del presidente Peña Nieto, y eso es lo que, digamos, explica su rompimiento definitivo con el PRI y con el PAN también, y su acercamiento ahora con López Obrador. Ella no solo anuncia su regreso a la vida política, sino ya está operando una operación para tratar de destituir al secretario general del sindicato, que es Díaz, que era gente de él, pero que ahora siente que también lo traicionó y por tanto está buscando hacerse del control del sindicato, hacerse cercana al presidente electo
ayudar a enterrar la reforma educativa y a reivindicar una serie de supuestos agravios, porque todo el tema con ella pues estuvo muy mal integrado desde un principio su aprehensión. Evidentemente, de seguro podríamos esperar alguna venganza, de alguna manera una venganza hacia el equipo de Enrique Peña Nieto, una vendetta política, pero para con López Obrador, ¿de verdad apoyo? ¿No le resulta incómoda la posición del Baester? A ver, a mí me parece que desde su liberación, que coincide con aquel acto solemne de la entrega de la constancia de presidente electo, desde el Poder Judicial se quiso mandar la señal de dejar claro la alianza político-electoral que hizo la maestra y sus más cercanos con Andrés López Obrador. Esa alianza se confirma con el trato tan cordial que le da Andrés Manuel López Obrador ayer, que el Baester hace coincidir su primer pronunciamiento público con el arranque del ciclo escolar, ¿no? Para arropar ahí su llegada, aparecer en un hotel pues de los más exclusivos de la Ciudad de México, en un salón privado, con porra, sin derecho a que se le cuestione nada, como una víctima, como inocente. No anuncia su regreso a la actividad política, es implícito, jamás dice que va por el sindicato, aunque hay un claro mensaje de amenaza a Juan Díaz, este jalisciense que era un incondicional de El Baester, pero a la hora que la encarcelan se hace cargo del CENTE y, según la lectura de El Baester ayer, es que traicionó a los maestros y no los defendió. A mí me llama la atención que dice que lamenta y que le enoja que se haya tomado a los maestros como víctimas porque hacían lo que podían con los pocos recursos que el Estado les daba. Yo ahí le preguntaría al Baester que todos esos miles de millones de pesos que amasó con el dinero de las cuotas de los maestros, pues hayan ayudado a que los maestros tuvieran mejores condiciones para dar las clases y cumplir con su misión. O sea, me parece un discurso totalmente incongruente y que trata de aparecer como una víctima y una heroína nacional cuando está lejos de serlo. Y creo que compromete también a Andrés Manuel en el sentido del futuro del sindicalismo en México. Dice que él va a respetar la vida interna de los sindicatos, lo que quiere decir que pues yo no me voy a meter, ahí ustedes arréglense, pero también dice que va a buscar la democracia sindical y que nadie estará por encima de la ley. Entonces yo sí insistiría en que la cercanía de esta figura con Andrés Manuel y que se ratifica un poco con la presencia en el Senado de Napoleón Gómez Urrutia, otro que ha manejado más o menos con el mismo estilo patrimonial y discrecional el sindicato minero, pues obliga a Andrés Manuel a ser muy claro en su política de qué se espera del cambio en México, en particular en el asunto de los sindicatos. Sonia, pues el Baester y luego esta reforma educativa de la que tanto se habló, inclusive en varios espacios aquí en controversia. Sí, me parece, coincido en el tema del Baester Gordillo con Jaime, en el sentido de que no podemos dejar de lado lo que fue y lo que llevó a, independientemente de que hubiera elementos para procesarlo o no, lo que llevó a una investigación que es la fortuna que amasó, el nivel de vida que llevaba y la capacidad de gasto que tenía a costa de las cuotas sindicales. No se acreditó si esto implicaba lavado de dinero, si el dinero tenía alguna procedencia ilícita, pero lo que sí queda claro es que hubo un exceso de su parte en el manejo de los recursos de los maestros, porque en términos generales el sindicalismo en nuestro país funciona así, los pequeños y los grandes sindicatos funcionan de la misma manera, son un negocio redondo para cualquier líder sindical. Incluso los procesos de transparencia y de fiscalización a los que se someten los sindicatos públicos en cuanto a la forma en que tendrían que documentar no se ha dado y todo el mundo se hace como que no se da cuenta que están violando y que se están brincando las obligaciones que les establece la ley. Y la otra parte que tiene que ver con la reforma educativa, es claro que fue una reforma que no nos llevó a una mejora
en el sistema educativo. También es claro que no iba a ser una reforma de resultados inmediatos y que lo único que ha provocado es pues ciertos señalamientos hacia los profesores, muchas dificultades para someterse a algunos de los procedimientos, y tampoco significó la posibilidad de tener acceso a ascensos con base en el valor curricular. Por ello, yo no sé si en estricto sentido vaya a ser echar abajo todo lo que se avanzó con esta reforma, que muchos dicen que solamente fue una reforma que tenía que ver con lo laboral y no propiamente con lo educativo. Y lo que tenga que venir ahora es más bien una revisión de qué es lo que le conviene a la educación en el país, con nuevas bases, tomando en cuenta a los maestros y sobre todo garantizando que verdaderamente tenga el enfoque de mejorar el nivel educativo de nuestro país. Julio, 2 minutos. 2 minutos, como es costumbre en el primer bloque, pero la vimos vigorosa y sana al Bester Gordillo, contrastando con eso de que estaba muy enferma y todo lo que se decía. No se notó nada malita, ¿eh? ¿No? La cuarta transformación. Exactamente. Transformación. Se le vio rejuvenecida. Quizá ella ya entró en la cuarta transformación. Quizá guardó los bolsos caros y un poco más austerita en su vestir, nada más para que pareciera que era distinta, pero ¿cuál distinta? En su discurso vimos que sigue siendo la misma, y irónicamente mientras ella sale sana y fuerte, contrasta la reforma educativa, que pues ya ahora sí, digamos que ayer fue el epitafio, porque luego López Obrador pues dice, efectivamente va para atrás, y lo dice en cara de Peña Nieto, y no dijo mentiras la maestra, sin ser una santa obviamente, por todo lo que ya enumeraron los compañeros, de que fue una perseguida política, lo fue, porque se interesaron más en meterla a la cárcel y lucir como si fuera un quinazo, pues, en lugar de cuadrarle, por ejemplo, conductas delictivas que sí pudieran llegar a un éxito en una sentencia, porque parecían más interesados en que no saliera bajo fianza. Por eso le pusieron otras conductas que al final no se iban a sostener, pero que le iban a mantener en la cárcel casi todo el sexenio, como fue el cálculo. Así que pues ahora, si bien no mantiene su poder intacto, porque pues ya no es igual que cuando estuvo, de recién entró, que 17 de los 32 secretarios de educación de los estados le obedecían a ella, eran del gordillismo. Ahora ya no va a ser así, pero bueno, si lo comparamos a como estuvo en el sexenio de Peña Nieto en la cárcel, con un acérrimo enemigo que era Emilio Chefet en la Secretaría de Educación, y ahora con un personaje pues que también es cercano a ella, que va a ser el próximo secretario de Educación, pues podemos decir que claro que vuelve por sus fueros. Así que aunque no nos gusta esto, hay maestra Gordillo para rato. Con esto vamos a la pausa, sus comentarios un poquito más adelante. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador convocó a ingenieros y especialistas a emitir un dictamen técnico sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Al final, será el pueblo el que lo decida en una consulta popular. Desde campaña ha insistido en cancelarlo. Luego, revisar viabilidad técnica. Más tarde, revisar contratos. Y en su mente ha pasado hasta concesionarlo. El dictamen contempló pros y contras de la obra, pero nadie le dio el peso específico sobre cuáles son sus consecuencias. Es cercano a la Ciudad de México, mayor capacidad a futuro, sería un gran centro de operaciones y conexión internacional. Hay financiamiento para el 75% de la inversión y la obra tiene un avance de un 31%. Pero también tiene inconvenientes, incremento en su costo, de 168 a 300 mil millones de pesos, altos costos de mantenimiento y retraso de 4 años en su construcción. Para muchos especialistas, hoy el riesgo está en que la consulta solo convoque a los interesados en que no se dé, y la obra se cambie de destino, dejando prácticamente tirados los 1,000 millones de pesos. Y a propósito de este tema, le preguntamos a usted qué consecuencias generará la consulta de López Obrador respecto a continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Pero
Regresando al tema anterior y sus comentarios, ¿qué significado tiene el regreso de Bester Gordillo a la vida política de México? Vamos a sus respuestas. Muchas gracias por participar. Amel Santillán dice, significa que debí de haber estudiado la normal para escuela rural. Es que por aquello de las herencias, ¿no? La herencia que recibió de su mamá, el Bester Gordillo. Fermín Vidal dice, ninguno, muy normal que las aguas vuelven a su cauce original. Muchas gracias por participar. Repetido, además, ¿no? Exactamente. Bueno, y entramos en el otro asunto. Se va a consulta popular el nuevo aeropuerto, independientemente de que también hay que escuchar a los técnicos, se cruzan ahí los tiempos, va la consulta antes de los resultados de los técnicos. ¿A quién le va a hacer caso el presidente electo? A ver, me parece que el tema del aeropuerto es uno de los temas que se le está haciendo bolas el engrudo a Andrés Manuel López Obrador. Creo que va a ser una de las campañas, una de las promesas electorales que no va a cumplir, que va a terminar cambiando de decisión. Y eso se ha visto más o menos en el titubeo que ha habido la semana pasada, desde que se juntó con los ingenieros, anunció el 15 de agosto como la fecha en la que iba a dar a conocer los dictámenes que le iba a dar a los colegios de ingenieros para que le ayudaran a analizarlo. Lo suspendió porque dijo, me ha llegado información de última hora y eso lo pasaron hasta el viernes. El viernes anuncia la consulta, que se va a debatir, que se van a difundir los estudios para que la gente pueda tener elementos para poder opinar en octubre, porque quieren tener ese tema decidido antes incluso de llegar a tomar posesión. Creo que por más intenso que sea el debate no es suficiente para que la gente común y corriente tenga elementos claros para decidir más allá de su convencimiento personal de que es una prioridad el aeropuerto, a votar por razonamientos técnicos de la conveniencia o no para el país de esa obra. Creo que la consulta es más para ganar tiempo. Y creo que Andrés Manuel está decidido a asumir el costo político que le empieza a reclamar mucha gente, que sí le desconcierta el hecho que diga que va a definir de acuerdo a la consulta, cuando él en la campaña tuvo un discurso muy claro, muy endurecido, en el sentido de que el aeropuerto, aparte de que estaba salpicado de corrupción, era un tema que le costaba mucho dinero al país darle mantenimiento por las características del terreno. Aunque por otro lado, todos los especialistas dicen que las dos pistas en Santa Lucía no pueden funcionar como aeropuerto auxiliar del actual. Entonces, creo que está complicado el tema, pero va a terminar, creo, echándose para atrás y saliendo con una alternativa ahí de concesión particular que muy probablemente le toque a Carlos Slim. Sonia, pues la verdad es que todo el mundo dice seguramente se terminará aceptando este nuevo aeropuerto. Sigue habiendo oposición desde diferentes sectores y la verdad es que sí se pone complicada la cosa, por lo menos en el tema político y en cuanto a la aceptación con la que llega Andrés Manuel López Obrador. Sí, aunque ya desde la campaña había de alguna manera matizado la postura de echar atrás el proyecto. Hay en torno al aeropuerto varias aristas. Primero, el tema de la necesidad, ¿no? Aunque todo el mundo habla de que es urgente para el desarrollo del país y se tiene que hacer, yo creo que podría no ser una prioridad si se habla de gasto público. Es decir, aún con todo lo que pueda significar económicamente un nuevo aeropuerto, me parece que antes habría otras necesidades importantes en el país. Por eso el tema de la inversión privada no parece tan descabellado. La segunda es el tema de la consulta. Sí, abrirlo a una consulta pública, justamente por tratarse de un proyecto que no va dirigido a toda la población. Se habla más o menos de que 3 de cada 10 mexicanos se han subido a un avión y de estos ni la mitad lo hacen de manera de alguna manera periódica, sino de vez en cuando, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a preguntar o cómo vas a seleccionar quién debe opinar? Bueno, pues, ¿quiénes van a sufrir los otros efectos que tiene el proyecto del aeropuerto? Desde el impacto ambiental, que quizá tendría que ser uno de los factores más importantes, porque estás hablando de zonas acuíferas muy importantes. Se rebanó un cerro que tenía por ahí dificultades y que va a significar un impacto muy importante
en ese ecosistema, entre otros aspectos. Y la parte que siempre está metida en estos proyectos, que es la que tiene que ver con el despojo de tierras, los derechos de algunas comunidades y la afectación obviamente a las comunidades aledañas. Todo eso por eso me parece que es correcto pensar en una consulta pública y saber qué opinan. ¿Va a definirlo? No creo, yo tampoco creo que esta sea la base, por eso también se está llevando de manera colateral el tema de la parte técnica, que no solamente tiene que ver con esta reunión de Jiménez Espriu con los ingenieros de cuál sería de las dos opciones o de las dos alternativas la mejor, sino incluso que se tenga que consultar con ambientalistas cómo se va a hacer para reducir el impacto que pudiera tener un proyecto como estos, y con la parte financiera que tenga que ver también con cómo no le va a costar al país un proyecto que va a terminar en manos privadas. Es decir, si al final va a suceder como con casi todos los proyectos, ¿por qué tiene que ser siempre a costa de los recursos públicos el que el negocio termine siendo para particulares? Tal vez eso es lo que tendría de positivo una revisión en este momento, el que pues si va a quedar en manos de particulares, pues que sean a ellos a los que les cueste, ¿no? ¿O será que la consulta puede ser como las encuestas que realizaban para definir candidatos, Julio? Pues mira, es que de entrada es positivo esto de la democracia participativa. En algunos, como le dicen en otros países, sobre todo cuando lo hace Macron, ¿no? Que ahí acaban bueno, ahí echaron más bien para atrás un aeropuerto en base a una consulta popular. Pero si lo hacen aquí, luego dicen, no, es que es populismo, y aquí para qué le preguntas al pueblo y la gente que sabe. Y por supuesto que es un asunto de interés. Qué lástima que sí pudiera ser una herramienta para echarse para atrás o para finalmente doblarse y no cumplir y tener una salida fácil para no cumplir con la promesa que se hace al calor de la campaña, porque pues era una bandera que era fácil enarbolar y que la gente le va a tomar como suya, y que ahora que ya se ve que hay todos estos inconvenientes, pues se ve que no es tan fácil echar para atrás este proyecto que, como bien lo dice Sonia, es un proyecto de las élites, porque la mayoría de los mexicanos no se ha subido a un avión o nunca ha pisado un aeropuerto ni lo pisará en este México de la desigualdad. Pero todo el mundo necesita de lo que se transporta, ¿no? Sí, claro, también, pero es exagerado también decir que el desarrollo, y que siempre sacan ese pretexto para derrochar recursos públicos, para también irse en contra de los recursos naturales también en zonas que no deberían, y aquí pues es un gran ejemplo de esto que pasa. Y si finalmente la consulta es solamente para legitimar una decisión de conservar este proyecto tan cuestionado, entonces, como lo dijo en un buen tuit nuestro compañero Rubén Martín, la cuarta transformación habrá nacido muerta. David. A ver, a mí me parece que un proyecto de esta envergadura y al nivel de avance que lleva es simplemente no es revocable, no se puede cancelar. Se han invertido más o menos el 32% de lo que supone la inversión total, y en ese sentido los costos hundidos ya superan cualquier posibilidad de decisión. Yo lo que creo es que López Obrador durante la campaña entendió bien que había un enojo de las bases de los sectores populares hacia todo aquello que pareciera o surgiera o tuviera que ver con las élites, con el establishment, con los privilegiados, y hay esta falsa percepción de que los aeropuertos son para las élites, cuando en realidad los aeropuertos son infraestructura estratégica para el desarrollo de cualquier país, por transporte de pasajeros, de carga, de muchísimos productos y servicios que tienen que ver con productos y servicios que no le llegan a la mayoría. No, también pueblo. Las medicinas y los libros y lo que tú quieras. Que no llegan. También, pero los que también llegan también viajan por esa vía. Es decir, no hay un país desarrollado que no tenga un sistema aeroportuario bien integrado. México no es país, exacto. Es un país en vías de desarrollo que aspira a ser desarrollado. El argumento de decir que el aeropuerto es elitista o es antipopular es retórico, me parece. Yo lo que creo es que López Obrador, con la consulta técnica de los ingenieros, básicamente está dándole un sí, y además ya lo dijo Mitofsky en una encuesta que hicieron sobre la percepción o la posición de la gente en torno al aeropuerto. Paradójicamente, incluso entre los votantes de López Obrador hay
una aprobación a la continuación del aeropuerto de la Ciudad de México con la revisión de los contratos para que sea un concurso, una licitación, un desarrollo de infraestructura sin corrupción. Yo creo que la consulta la va a utilizar López Obrador para decir, va adelante, la gente dijo que sí, el pueblo está a favor del aeropuerto, simplemente vamos a revisar contratos, vamos a asignarlos a otras constructoras, vamos a terminarlo con otros contratistas, pero el aeropuerto va. El aeropuerto siempre ha ido en corto. Muchos del equipo de López Obrador han dicho que siempre el tema ha estado, digamos, caminando y sin detenerse. Simplemente es parte, hay que entenderlo en la clave de la retórica y el discurso de las campañas que ahorita le sigue dando dividendos, porque hay mucha gente deseosa de ese tipo de medidas que al final del día no se van a tomar. El aeropuerto se va a hacer. Y esa estrategia perversa es la que han hecho las autoridades de forma recurrente. Nos vamos con este proyecto que ya sabemos que está en contra de toda lógica y depredando recursos naturales. Y ya como va muy avanzado, pues estilo Plaza del Zapotillo. Como ya va muy avanzado, pues ya no va para atrás. Pero eso no le quita lo perverso al proyecto. Eso no le quita lo perverso al proyecto ni la estrategia. En esta rueda de prensa muy interesante que se dio ayer con los dos presidentes, el saliente y el entrante, donde dejaron hacer preguntas libres, que estuvo muy bien el ejercicio, le preguntan a Andrés Manuel, oiga, ¿y así cómo va a consultar el aeropuerto? ¿Va a consultar el tren? ¿Va a consultar la descentralización de dependencias? ¿Va a consultar todos sus proyectos importantes, así como lo está haciendo con el aeropuerto? No contestó. Ahí evadió la pregunta, no contestó. Es que ahí está el tema. Claro. Tenemos que ir a la pausa, continuamos. La ley antirruido y reformas al reglamento de policía y buen gobierno en Guadalajara, que pretenden rescatar derechos y evitar abusos, generan polémica y hasta comentarios que otra vez dejan ver a una sociedad de doble moral. Entre aplausos y abucheos, sale adelante el conjunto de normas que sanciona con multas de 1,500 a 1,5 millones de pesos el exceso de ruido en domicilios y el escándalo en giros comerciales. Mientras se reprime el ruido, dicen, se permite sostener sexo en vía pública. Cuestionan periodistas y líderes de opinión e incluso algunos políticos que así interpretaron la reforma al reglamento de policía y buen gobierno. La realidad es que limita a la policía de Guadalajara a actuar de oficio, lo que daba opción antes al abuso y a la extorsión sobre las parejitas. Guadalupe Morfín, regidora e impulsora de la reforma, explica: invito a la colectividad a que en caso de que haya besos, fajes y expresiones de amor en la vía pública que puedan lastimar a algún vecino, a algún padre de familia, empoderen el actuar de la policía presentando la denuncia. Y en Guadalajara nos encanta el ruido. Y más en las redes sociales. A propósito del tema del aeropuerto, gracias al arquitecto Carlos Enrique Martínez, participa, dice, el problema de México es que anteponen en cualquier obra de beneficio colectivo la rentabilidad política sobre los aspectos eminentemente técnicos. Gracias por participar. Y acerca de este tema que ya estamos por iniciar en discusión, Canal 44 le plantea: con la libertad de sexo en la vía pública y las multas por excesos de ruido, ¿se tiene doble moral en la legislación de Jalisco? Con las acotaciones del caso, porque en realidad no se dijo que ya no será sancionado el que haya relaciones sexuales en la calle. Más bien ha sido como que un problema de interpretación en ese tema. Pero a ver, Julio, ¿por cuál iniciamos? ¿Ruido? ¿Por cuál iniciamos? Como ya lo vimos en la cápsula. Y hay que entenderlo. Esto exageraron los grupos conservadores cuando dicen, es que permiten el sexo en la calle. Claro. Jamás dice eso, porque hasta hay una frase donde dice, la policía actuará por petición ciudadana. Esto quiere decir que sigue siendo una falta administrativa, que no es delito. Se ha modificado el Código Penal, además, que también sí lo contempla como sanción. Sí, pero en lo que tiene que ver con las sanciones administrativas sigue siendo también en el reglamento, que es la facultad de un cabildo. Y más bien, yo al ver esta reforma me parece en su técnica impecable, porque sigue tutelando los bienes jurídicos. Hay que recordar que en derechos humanos no son absolutos, es decir, hay algunos asuntos que no puedes permitir
completamente cuando chocan en este tipo y no puedes prohibir totalmente. Es decir, no puedes decir que la gente no va a tener el derecho de denunciar cuando ven que su moralidad privada está siendo vulnerada por algo que no les gusta. Ahí está la opción de que llamen a la policía. Pero tampoco puedes imponer la moral pública en decir que en su sexualidad, en su libertad de expresión sexual, no hagan algo, ¿no? Es decir, en este tipo de asuntos están todos los bienes tutelados y tú tienes, en este caso, si nadie vio, pues ojos que no ven, corazón que no siente. Caso contrario al ruido. El ruido, ese sí, obviamente molesta, atenta a derechos de terceros y también a la salud y a todo lo que quieras. Entonces, por supuesto que no sé dónde está la confusión en o la doble moral que algunos dicen. Sí hay algunas dudas en la ley antirruido que mucha gente dice, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Si por ejemplo tienes un inquilino y también había ahí un candado en el cual con el predial te podrían cobrar luego la multa, pues dices, oye, pues es que yo no soy el que la hizo, ¿no? Porque yo solo soy el dueño y estoy rentando. O sea, por ejemplo, hay muchos aspectos que sí todavía no se sabe cómo se van a operar. También a la hora de la denuncia. Pero bueno, de inicio, parece ser que la reforma al reglamento está bien hecha y también la ley antirruido era una necesidad que había por parte de la gente, sobre todo los que tienen vecinos ruidosos o que viven cerca de los bares y restaurantes, que muchos de ellos pues siguen operando con la mochada y a ver si ahí no se da también para la corrupción, porque seguramente ahí van a encontrar a los inspectores otra manera de sacar otra lanita para su bolsa. Salvo la opinión de ustedes, va a ser más fácil entender y aceptar las modificaciones al reglamento de policía y buen gobierno que se pueda aplicar la ley antirruido, ¿eh? Al final creo que tendrá muchas dificultades. Pero a ver, Sonia, ¿cómo vas a abordar ambos temas a la par? A ver, yo creo que el tema de la modificación al reglamento de policía y buen gobierno era necesario. Me parece que era una regulación moralista que lo único que propiciaba era justamente la extorsión de parte de los policías hacia los ciudadanos. Creo que no tiene solamente que ver con manifestaciones o cuestiones de índole sexual, tiene que ver con cualquier persona que estuviera en un vehículo o en una calle conversando con alguien más. Eso era suficiente para que un policía llegara exactamente. ¿Y con cuál argumento? Pues con el que fuera. Ahora creo que de esta manera eliminas esa posibilidad. Creo que en los dos casos pasa mucho por la corrupción que hay. Porque ahorita ya tendrías que cumplir con ciertos lineamientos para tener un bar o para hacer una fiesta en tu casa y más si estás en un régimen condominal. Sin embargo, pues la autoridad nunca actúa ante estos casos y cuando los inspectores finalmente de los municipios van a los lugares que son señalados, por ejemplo en el caso del ruido o incluso en el caso de que alguien se sienta moralmente afectado porque una pareja está teniendo una relación sexual o porque se está pasando un poquito del tono según sus interpretaciones, el problema aquí es siempre la intervención de la corrupción. Creo que el tratar de ajustarlo, uno bajándole un poquito y el otro siendo más preciso en dónde está lo indebido en el ruido, se hace lo correcto. El problema creo que volverá a ser el tema de la corrupción. Yo no creo que los policías sigan resistiéndose y también, o sea, si es a denuncia de un ciudadano, pues es muy fácil, nada más le dices a la hora de extorsionar, pues que llamó el vecino y que pidió la intervención de la policía. Exactamente. Tenemos que le vayas a preguntar. Exacto. Sí, David. Sí, yo creo que en efecto me parece que el tema del acoso, de la corrupción de los policías en el caso de parejas teniendo relaciones sexuales en la vía pública o en los espacios públicos, se podía haber resuelto de otra manera, con mejor capacitación para los policías para saber que, igual que en otros casos, pues la extorsión, el acoso, pues es parte de una corrupción,
pero el hecho de terciar, que no sea por oficio, sino que a petición de un tercero o mediante una denuncia en ciudadano, pues creo que se le da la vuelta y se presta a la misma corrupción si el policía simplemente dice, es que un vecino me lo acaba de decir que pasó ahorita y se sintió incómodo, entonces, es decir, no está tampoco claro el mecanismo de denuncia ciudadano para eso. Entonces me parece que... Supongo que la denuncia debe quedar registro de una llamada o algo así. ¿Qué pasa si es un transeúnte que va pasando y dice, señor policía? Habrá que ver cómo se reglamentó esa parte, ¿no? Eso se tiene que operativizar para que el policía pueda acreditar que se denunció. Pero el problema es que el carro, si se meten a tu casa y la policía no va, pero sí van a estos casos, ese es el problema. Sí, cuando te roban el coche, el policía dice, vaya y denuncia. Pero lo que dice David tiene razón. La priorización es lo que a mí me parece que sí es un tema, pero me parece que hay otros temas. Entonces a mí como que resolver un tema, en mi opinión, no tan central, habiendo temas tan urgentes y preocupantes, me parece que... Pero no son... Los medios le estamos dando esa prioridad, sí, o sea, me parece que fue una reforma de un montón de esas que pasan en las sesiones de ayuntamiento y que se magnifica justamente por eso, por lo moralino es una reforma que somos mayor, muchos no en los nada más medios. es eso. No es ese tema nada más, es más el buscar que existan el respeto de otras tantas garantías que no hemos hecho ese mismo ruido en los medios y en las redes sociales, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya ahora a una trabajadora sexual, una sexoservidora, no se le va a detener y a castigar nada más por el hecho de estar vendiendo sus servicios. Se está yendo a otro tipo de garantías. Porque la prostitución no es ilegal y se presta a los abusos de los policías. Pero nos quedamos nada más en ese otro tema, cuando en realidad lo que se ha tocado en esta modificación es manifestaciones de amor, que no es lo mismo que relaciones sexuales. Totalmente. A ver, una manifestación de amor es un beso, un abrazo. Yo creo que el debate se tergiversó un poco porque sí hubo un manejo preponderantemente amarillista rayando en lo conservador. Claro. Porque ese reglamento, esa modificación al reglamento no era un banderazo de salida a como se trascendió en el país e incluso en notas internacionales. En Guadalajara ya se pueden tener relaciones sexuales en la vía pública. Espérame, jamás se dijo eso. Era el espíritu de esa reforma, que yo creo tan válida y trascendente como la del ruido y esta, es simplemente tener mucha mayor tolerancia a las expresiones de amor en la vía pública y evitar todas las extorsiones que hacía la policía, sobre todo con chavitos, con casi adolescentes, con jóvenes. La comunidad lésbica o gay, o sea, basta que se tomen de la mano para que llegue un policía terrible. Jóvenes claro. que pues estaban en el coche, a lo mejor abrazando a la novia o algo, y llegaban los policías y se aterraban y pues le daban lo que llevaban en la cartera, total, con el fin de que no los llevaran con sus papás. O sea, era todo un tema que hay datos que te reflejan la gravedad del tema. ¿Por qué no haberlo Imagínate dejado que sin ningún efecto? No, es que ahí te va. En un año llegaron solamente 3 casos de esos a las comisarías. 3. ¿Tú crees que hay 3 en todo el año? Hay muchos más. ¿Por qué no llegan? Porque es una fuente de extorsión. Exacto. Entonces yo creo que es denuncia de una de las partes. ¿Por qué no haber simplemente eliminado el tema? ¿Por qué tiene que intervenir? ¿Quién se siente afectado? Bueno, porque también puede haber casos de exhibicionistas que se ponen afuera de una escuela y eso sí tiene que ser denunciado. Por eso no podías quitar completamente el... Sobre el caso del ruido, me parece que ese es uno de los casos más interesantes de una campaña desde la sociedad civil, desde un grupo promotor que se llama La Cruzada Antirruido en Guadalajara, que se organizó a partir de un grupo de vecinos molestos por las fiestas, los 15 años, las cheladas en la zona de Chapultepec. Los cohetes de los templos y demás, y empezaron a crecer, le metieron recursos a pauta en redes sociales. Tuvieron una respuesta fantástica, concretamente Alberto García Rubalcaba fue el promotor, el que inició esto, y la compraron a partir de ahí regidores y diputados, y se legisló en el reglamento de Zapopan, ahora en Guadalajara, ahora a nivel estatal, y creo que es importantísimo porque la contaminación auditiva es tan nociva como otras contaminaciones, y es un tema importantísimo para la paz y la tranquilidad de la ciudad. Hubo mesas de trabajo que no fueron vacilada, porque los mismos restauranteros también participaron, y ya hay una ley en la cual pues todo el mundo quedó satisfecho. Y además, encomiable, a Augusto Valencia le aprobaron algo. Vamos a la pausa, regresamos.
La señora Elizabeth de la Rosa murió después de poco más de 3 meses de atención a consecuencia de las heridas que sufrió en el suceso del atentado del ex fiscal y entonces secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Las circunstancias en las que ocurrió el deceso fueron extrañas debido a que la mamá de Tadeo era atendida en Estados Unidos gracias a un apoyo de $2 millones por parte del gobierno del estado y recientemente solicitó regresar a esta ciudad. Con su deceso, son 3 personas inocentes y ajenas a aquel ataque quienes perdieron la vida. Los otros 2 son el niño Tadeo y un trabajador que fue alcanzado por una bala perdida. Mientras tanto, otras víctimas de la violencia en Jalisco son las familias de desaparecidos que buscan a los suyos entre los jóvenes sepultados en forma clandestina en casas de la colonia Santa Elena y Tlajomulco de Zúñiga. Enfrente encuentran burocratismo, lentitud en la práctica de las autopsias y pruebas de ADN, poco personal en la fiscalía y mejor algunas de ellas han trabajado para obtener características de los hombres y mujeres asesinados, como tatuajes y ropas, para así generar que se dé su pronta identificación. Sobre este tema que abordaremos en unos instantes, lo que hoy le pregunta Canal 44 es cuál será el saldo de la violencia con el que cierra esta administración, el saldo de violencia con el que cierra esta administración de Jalisco y a qué se enfrenta la administración entrante. En unos momentos entramos en materia. Antes agradecemos toda su participación a propósito pues del polémico tema, el anterior, que ya abordamos particularmente por el reglamento de policía y buen gobierno. Con la libertad de sexo en la vía pública y las multas por excesos de ruido, ¿se tiene doble moral en la legislación de Jalisco? Insistimos, bueno, con los asegúnes del caso, puesto que no es como tal. Un poco tendenciosa tu pregunta. Sí, un poco. Bueno, Said María dice, pero no es ley, es un reglamento generado con mala voluntad y venganza personal desde política hasta personal. La señora Morfina Otero nunca pudo con un cargo que la reconociera como una persona justa y equilibrada, tronó en Ciudad Juárez. Wow. Bueno, gracias, pero me parece muy... Tienen obsesión con Lupita Morfina. Fernando Temores dice, no, es correcto intentar regular esas conductas. Tiempo, por lo pronto. Gracias, Fernando. También gracias a Fausto Hacha, dice, no, de ninguna manera, la modificación obedece a las constantes denuncias por extorsión por parte de policías sobre las parejas y con eso evitarlo. Lo entiende bien Fausto, exactamente. Quien también nos contacta es Isha, dice, ¿por qué no simplemente tienen sexo en sus casas y ya? No siempre se puede. Luis Orozco, lo que me parece realmente insultante es que se siga difundiendo tal mentira de legalizar el sexo en la vía pública. Tal desinformación generará a personas haciéndolo y a ciudadanos permitiéndolo por ignorancia. El denunciante se debe responsabilizar de su denuncia. Gracias, Luis, de acuerdo. Continuamos con sus comentarios. Juan Manuel dice, no es doble moral el permitir sexo en la vía pública y a su vez sancionar altos decibeles. Es que el tapatío es de buenas costumbres y lo hace sin gritos, con decencia, por favor. Muchas gracias por su comentario. Ivana Ríos dice, son unos doble moral, soy transexual y el Estado no modifica el registro civil para que podamos acceder a nuestro cambio de nombre, pero legislan para que la policía no moleste a gente teniendo sexo en las calles. Bueno, ya hemos hecho también los comentarios pertinentes acerca de que se ha dado mucha confusión. Donum Nemo dice, solo tienen una moral, la de ellos es como robar a los vendedores ambulantes y no detener a los motoladrones, franeleros asaltantes, etcétera. Farderos. Farderos. Necesito más aumento en los lentes. Luis Reilán dice, siempre ha habido doble moral en el Congreso de Jalisco. El problema es que los legisladores no reconocen esa doble moral. ¿No les parece? El reglamento de policía de buen gobierno no tiene que ver con los legisladores. Héctor González Bax, están mezclando peras con manzanas. La modificación del reglamento de Guadalajara preserva la falta y da certeza a la actuación de la policía. Y la ley antirruido de Augusto Valencia menciona, genera garantías en el derecho al descanso en el hogar. Excelente programa, como siempre. Muchas gracias, Héctor González Bax. Muy amable. Gracias por todos sus comentarios. Son todos los que tenemos. Entramos entonces en materia. Entramos con este otro tema delicadísimo, Sonia.
Bueno, pues creo que hablar de que el tema se salió de las manos de las autoridades ya sería redundar en algo que hemos dicho una y otra vez, y que en esta ocasión pues nos vuelve a tronar enfrente. Lo que está sucediendo en zona metropolitana es muy delicado en materia de seguridad, y lo que vemos es además una autoridad que todavía sigue sin saber cómo manejar los temas, separándolos para no mezclarlos. Lo que está sucediendo con la identificación de cuerpos y el tema de las fosas clandestinas ha sido terrible. El manejo que le ha dado la Fiscalía ha sido de revictimizar a quienes han encontrado ahí algunos de sus familiares, como si además fuera una fiscalía capaz de encontrar un hilo conductor a lo que está sucediendo. Es decir, para la Fiscalía es muy simple señalar que hay un enfrentamiento en la zona metropolitana entre el cártel Jalisco Nueva Generación y quienes formaban parte de este cártel, y se le revelaron a su líder, Nemesio Ceguera. Esa es la conclusión que sacan para todo, y entonces abren dos cajones. En un cajón ponen a los de un cártel y a los de otro. Todo muerto pasa por esos dos cajones. Pero lo que estamos viendo los habitantes de la zona metropolitana es una situación completamente distinta. Empiezan a acreditarse casos que no tienen que ver con la delincuencia organizada y que de cualquier manera están siendo abordados, o que aún pudiendo tener algún vínculo con la comisión de delitos, no están siendo acreditados por la Fiscalía, y por lo tanto la Fiscalía no tiene ningún elemento para decir que son delincuentes, y a tratarlos y a tratar a sus familiares como si esa persona hubiese sido un delincuente. No hay recursos económicos suficientes para hacer los peritajes. Hay quien dice que sí los había y que se desmanteló el equipo con el paso del tiempo, que hubo una donación importante de equipo para que esto se llevara a cabo y que ha ido desapareciendo con los años. Pero lo cierto es que en este momento las autoridades no tienen la capacidad para apoyar en la identificación. ¿Y qué están haciendo? Pues le están pidiendo prácticamente a la familia que sea la que se haga cargo de estos peritajes o de aportar las pruebas. Hay un caso que fue emblemático de uno de los cuerpos que fueron encontrados en Guadalajara, en la fosa de Guadalajara, en donde le piden a la familia fotos de los tatuajes de la persona. Ya la familia había identificado por los tatuajes a este joven, que por cierto es hermano de otra persona desaparecida, y lo que hacen es pedirle fotos de los tatuajes y fotos de él sonriendo de manera tal que se puedan ver toda la dentadura. O sea, ¿quién tiene o quién puede en una circunstancia como esta aportar este tipo de pruebas? Cuando ya la familia había reconocido el cuerpo, justamente por los tatuajes. Tuvo que ventilarse en los medios de comunicación lo que estaba sucediendo con el tema de la entrega de cuerpos, como ha sucedido en otras ocasiones, cuando por ejemplo empezaron a dar cenizas de cuerpos encontrados y que habían sido, o que le habían dicho a la familia que eran sus seres que habían reportado como desaparecidos. Se están violentando todos los tipos de protocolos y procedimientos que se tendrían que llevar en estos casos. Y la otra parte, pues que tiene que ver con este desafortunado hecho, que solamente es consecuencia de lo que ya estamos viviendo, lo que desafortunadamente las autoridades llaman daños colaterales, pero que también por la cercanía que tiene quizá nos hace ver más claramente que la violencia la tenemos aquí y que hace tiempo que se salió de control. Nos restan aproximadamente 4 minutos, nos vamos a repartir como buenos hermanitos. Jaime. La muerte de la mamá del bebé Tadeo simboliza a un bebé y una madre que se convierten en las víctimas más inocentes de esta guerra entre grupos de narcotráfico que han tomado como campos de batalla las calles de Guadalajara, y las autoridades que tienen la obligación de no permitir eso, pues se han visto totalmente rebasadas, y eso es prueba de una estrategia fallida para contener la violencia. Y todo este desastre, todo este fracaso se refleja hoy también en un escenario y en una atmósfera que se simboliza
que simboliza todo este desastre, ahí en torno al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde ya no es suficiente las gavetas para contener 150 cuerpos, 160, 70 cuerpos, y hoy tienen que llevar cajas de tráiler para meter a cientos de cuerpos más, inundando de olor a muerte esa zona, un olor que se replica y que se va pues respirando cada vez más en distintos puntos de la ciudad. Y en medio de todo este problema que representa la inseguridad que de por sí padece toda la sociedad y bueno, la falta de respuestas y de acciones, lo que molesta bastante al ciudadano son algunas respuestas como la del fiscal, ¿no? Que trató de minimizar diciendo que bueno, pues aquí ha crecido la violencia, ha crecido la inseguridad, pero pues es un fenómeno nacional, así están en todos lados. Pues vaya consuelo, ¿no? O sea, ya con eso ya vamos a estar tranquilos, pues claro que no, al contrario, ¿no? Es lamentable como lo dijo el fiscal, y también es lamentable que en este sexenio no se haya invertido, porque esta problemática obviamente no es nueva y el asunto de las desapariciones tampoco, que no se haya invertido en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para agilizar estos procesos, para tener el personal adecuado, para tener de veras un banco, porque creo que no lo tenía, el banco de ADN, no lo tienen, ni lo tienen. Entonces, nada de esto hay y ya han pasado años y las denuncias han sido... De hecho, la ley los obliga. Exactamente, y ni así. Y pues también en lo de la mamá del bebé Tadeo también queda de manifiesto que estamos en pañales en el asunto de la atención a víctimas, de reparación del daño. Los protocolos sin duda no son los que debiera, porque ante esta situación inédita no sabían cómo hacerlo. Perdieron días valiosos en ver, pues que los diputados tienen que aprobar esta bolsa emergente y que ver cómo le hacemos y de que hay que citar una sesión y se perdieron días valiosos que ahora vemos que pues quizá hubieran hecho la diferencia entre la vida y la muerte de esta persona. Y este es un solo caso. ¿Cuántos no necesitan de este apoyo de las autoridades y de esta reparación del daño? Son cientos, son miles de personas en Jalisco. David. Pues bueno, en general yo creo que el tema de la seguridad está totalmente fuera de control y rebasado el Estado. Y no es casual que en la encuesta que levantó Gabinete Estratégico de estos consultores, encuestadores de México, Guadalajara ya no sale entre las primeras 10 ciudades, ni siquiera entre las primeras 20 ciudades con mejor calidad de vida para ser recomendadas en el país. Y eso tiene que ver muchísimo con el tema de la inseguridad, que yo creo que se tiene que replantear de manera muy, muy radical y de tajo en las siguientes administraciones municipales y estatal. Compañeros, muchísimas gracias. Nos vamos, muy amables. Buenas noches. A ustedes, gracias por su participación. Buenas noches.